Buenas noches. Hoy, como todos los martes, iniciamos la segunda jornada de entrevistas activísticas conmemorando los 10 años de la Ley 1409 de 2010. Importante que entendamos que lo que hoy somos como profesión, como profesionales, como defensores de una profesión, somos resultado de un proceso histórico y de un proceso colectivo, frente a quienes opinan que somos de una generación espontánea que nació la ley. Desde Activística queremos mostrarle una mirada alterna e histórica de qué ha pasado para que lleguemos a lo que hoy es la profesionalización del archivista en Colombia. Me complace presentar a un gran ser humano, a un gran amigo, Albeiro Ramírez Acevedo, quien nos viene a contar una parte de la historia tal vez poco conocida por la mayoría de profesionales archivistas en el país. Me complace también presentar a Liliana, que va a ser la moderadora de este evento, y Andrés Malambo, quien estará acompañándola haciendo las preguntas que van a darle dinamismo a esta entrevista de hoy. No olviden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter aparecemos como @activística, en la página web activística.co. También tenemos YouTube Activística y la página que están mirando en este momento. Albeiro, bienvenido, bienvenidos los moderadores y arrancamos. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy es para mí un gran honor presentar a Albeiro Ramírez Acevedo. Él es ingeniero industrial, especialista en archivística. Fue docente del Tecnológico de Antioquia, cuenta además con 44 años de experiencia laboral en el sector de los archivos, partícipe, gestor y gran contribuyente en la historia de la archivística de Colombia. Dirigente y expresidente nacional de la Asociación Colombiana de Archivistas, ACAR, lideró en compañía de otros profesionales el primer proyecto de reconocimiento para la profesionalización del archivista en Colombia, así como el decreto 2620 del año 1993, entre otros varios referentes normativos de la microfilmación en Colombia. Buenas noches, Albeiro, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los participantes. Primero que todo, pues quiero darles los agradecimientos a Archivística, a sus organizadores por tan excelente idea que cada vez le está cobrando mayor asistencia y por eso quería felicitarlos. Les agradezco que me hayan tenido en cuenta para seguir con la excelente charla que hizo hace 8 días José Douglas Lazo con motivo de los 10 años de la Ley 1409 del 2010 que reconoce la profesión del archivista en Colombia. Decía José Douglas que existieron excelentes archivistas. Ahora yo me atrevo a decir que tenemos autoridades archivísticas, como son ustedes. Entonces, mil gracias por la invitación. Gracias, Albeiro. Muchísimas gracias, Albeiro, por tus palabras. Gracias, Lili, por esa tan completa presentación de nuestro invitado. Estimado Albeiro, por supuesto, yo también me sumo a este saludo de bienvenida a todas las personas que están conectadas en las diferentes redes, todos los que ya desde ya están interactuando con ese numeral de conversatorios activísticos que se presenta cada martes en este espacio. Pues bien, como ya lo mencionó Nacho, como lo mencionabas tú, Albeiro, las conversaciones siguen en torno a la Ley 1409, pero hay una historia que no es tan común, no es tan conocida. Yo le digo la historia oculta. Y es justamente por eso que te queremos nuevamente ratificar ese saludo y ese agradecimiento por respaldar esta propuesta y por contribuir a este ejercicio de memoria. Si bien Activística le apuesta a ese activismo archivístico en Colombia, es necesario y se me hace de vital importancia conocer todas esas partes de la historia, esos detalles ocultos, cómo es que hoy por hoy podemos gozar de una ley que nos respalda, pero es bueno saber cómo se dio, cómo se concibió. Y más aún es necesario e importante conocer quiénes intervinieron allí, por qué estas personas se atrevieron a esto, cómo llegan a la ley, pero mucho antes de eso, cómo es que se encaminan al mundo de la gestión documental, al mundo del tratamiento archivístico
Y es por ahí que quisiéramos iniciar, Albeiro. Y pues sí, es básicamente eso. Quisiera preguntarte cómo llegaste al mundo de los archivos, cuál fue ese primer acercamiento, cuál fue el primer momento en tu vida en el que tuviste la oportunidad de trabajar en archivos y gestión documental. Bueno, como fue en el pasado, me considero que soy un archivista que llegó a los archivos, como lo decía una vez el señor Luis Guillermo Álvarez, de que había un paracaidismo archivístico. Y prácticamente yo me siento en que llegué a los archivos sin saber nada y sin saber qué era un archivo. Yo ingresé a Gaseosa Luz Bogotá, filial de Postobón, en el año 1976, después de la muerte de mi padre en un accidente de tránsito. Él venía de Toncancipá, o de Gachancipá, y el carro se volcó y él murió en el accidente. Él era ayudante de ventas. En ese momento, los señores del sindicato hablaron con el gerente para que me dieran la oportunidad de entrar a trabajar. Y no sé, como había en ese tiempo, no había personal capacitado ni especializado en archivos, entonces me mandaron para el archivo. Entonces era como se presentaba antes, de que el archivo era lo último y que mandaban a las personas que no sabían qué hacer con ellas. Entonces yo creo que de pronto me pasó lo mismo y me nombraron encargado del archivo. Me dijeron que había una persona que me iba a dar la capacitación, que él se encargaría de decirme cómo se había que organizar el archivo. Yo esperé 15 días y como no había ese señor, entonces yo me puse a mirar qué era lo que había en el archivo. Yo encontraba cajas de diferentes tamaños, encontré que habían dependencias, por ejemplo estaba ventas, producción, contabilidad, personal, y luego comencé a separar cada una de esas dependencias. Entonces todas las cajas de producción, de contabilidad, de gerencia, las fui organizando y luego las organicé en orden cronológico. Para guardarlas, mandé a hacer unas cajas de madera, unas cajas que medían 40 centímetros de ancho y 60 centímetros de profundidad. Y en cada entrepaño me cabían 2 cajas. Y yo era el único que las podía mover, porque siempre quedaban pesadas. Y siendo de madera, pues peor. Claro. Entonces, después hice una relación de esos documentos, que prácticamente fueron los que me ayudaron para saber dónde encontrar la información. Y por cosas del destino y prácticamente por pura intuición, resulta que me encontré con los 2 principios fundamentales de la archivística. O sea, el principio de procedencia y el orden original de los documentos. Y en aproximadamente 6 meses le dije al gerente que ya tenía organizado el archivo y como yo lo había considerado. Y esto me dio para que me prorrogaran el contrato y me lo dejaran a término indefinido. De ahí en adelante, pues los jefes pensaban que yo no tenía nada que hacer. Entonces me llamaban a caja para ayudar a hacer los cheques, a almacén para ayudar a hacer los inventarios. Estuve en estadística de transporte durante 2 años, ya nombrado, pero la condición era de que yo seguía manejando el archivo. Entonces yo destinaba los sábados y algunos domingos para ir a organizar o a atender consultas que me hubieran presentado en la semana. Y después, en una ocasión, llegó el doctor Carlos Ardila Luli y visitó la empresa y mi jefe me presentó. Le comentó que yo era hijo de un trabajador que había muerto en un accidente y que me habían dado la oportunidad de trabajar en la empresa. Le mostré el archivo, le gustó, a la final salió, me dijo que le había gustado mi historia y me felicitó. En 1979 llegó una auditoría a Gaseosa Luz, postó una oficina central de Medellín y dijo que el archivo había que dedicarle más tiempo. Entonces me nombraron jefe de archivo y me dieron un auxiliar
y con ello comencé a hacer la organización de los archivos. Ya participé en cursos de capacitación, hice el primer curso en Diriventas con una instructora que se llamaba Clara Castañeda, y al final del curso la profesora nos dijo que debíamos de ir a visitar el archivo de un compañero. Entonces yo fui a visitar el archivo del Espacio, que era un diario que circulaba en las tardes, y mi amigo fue a visitar el archivo de Gaseosa Luz. Al final de las conclusiones, la profe le dijo, bueno, sí, ¿qué visitaron? ¿Qué conclusiones tienen? Al grupo de que había visto un archivo muy organizado del Espacio. Y mi amigo llega y dice, yo estuve en el archivo de Albeiro, en Gaseosa Luz, y él tiene el archivo organizado en unas cajas que parecen ataúdes. Entonces, esa fue la anécdota que nos dejó esa visita. En 1982, el vicepresidente, que fue el jefe o el gerente que me recibió, me dio la oportunidad de trabajar en Gaseosa Luz, me nombró coordinador de archivos de Postobón. Y en 1985, el jefe pasó a ser vicepresidente de la organización Ardila Lule y me nombró coordinador nacional de archivos de la organización Ardila Lule. Entonces ya comencé a manejar RCN Radio, RCN Televisión, Los Coches, Tapa la Libertad, Sonolux, El Ingenio del Cauca. Y en 1988, con la salida de Hernán Tobón, me nombraron jefe nacional de administración de documentos y microfilmación en Postobón Oficina Central, y mi sede sería ahora Medellín. Entonces en 1988 me trasladé, y en ese mismo año me llamaron del Tecnológico de Antioquia, y en el segundo semestre comencé a dictar la cátedra de diseño de sistemas archivísticos y micrográficos, más organización y métodos, y terminé con seminario de tecnología. ¿Qué? Tenemos inconvenientes técnicos. Sí, le corté un momentico la transmisión a Albeiro. Bueno, interesante ese palmarés, esa hoja de vida, ¿no, Lili? Sí, total, me sorprende mucho, es como desde su experiencia y su pasión, entra ese fogueo con los archivos, y qué bien que se posiciona dentro de su proceso, ¿no? Tiene todo un desarrollo y coge su camino con fuerza y se va posicionando impresionantemente. Esa historia es muy similar a la de muchos que empezamos por ese camino, ¿no? Ajá, esa transición de un nivel técnico, un nivel tecnológico, hasta una formalización completa de empleo. ¿Ya estamos acá? Claro que sí, Albeiro, bienvenido. De nuevo, bueno, bienvenido, Albeiro, puedes continuar. ¿En qué parte me quedé? Nos estabas contando cuando estuviste en Antioquia, ya fuiste nombrado a nivel nacional e ibas a empezar con tu nueva experiencia laboral, sobre el 88, estábamos hablando. Bueno, ya se alcanzó a escuchar lo del Tecnológico de Antioquia. Sí, nos contaste algunas materias que impartiste, más o menos unas 3 materias, y ahí quedamos. Bueno, sí. Y la última materia fue seminario de tecnologías. Y el 31 de diciembre de 1996 renuncié a Postobón, después de casi 21 años de trabajo sin interrupciones, y ya me independizo, y en este momento pues soy gerente de SOS Document, y estoy apoyando proyectos de gestión documental, hago gerencias de proyectos de gestión documental, y en este momento estoy también trabajando con Servisoc, que es una empresa de Medellín que tiene sucursal aquí en Bogotá. Básicamente esa fue mi experiencia laboral, tanto en archivos como docente.
ese palmarés tan grande que tienes de hoja de vida, ese paso por las empresas, ese enaltecimiento de la profesión, desde el ejemplo, por supuesto, desde tu trabajo, pues no es más sino que la mejor carta de presentación para algo que se venía gestando, según nos comentabas. Esa necesidad de resaltar y visibilizar la labor de la archivística, creo que es lo que nos lleva a este nuevo capítulo y a lo que vamos a entrar a conversar, que es la creación, si se puede llamar creación, o el surgimiento de una experiencia súper enriquecedora para la profesión. Y pues, por supuesto, es ACAR, ¿cierto? Todos estamos expectantes por saber ese capítulo de la historia de ACAR que si bien no es conocido por todos los que somos más nuevos en la profesión, estamos muy, muy interesados. Y es justamente eso lo que quería preguntarte. ¿En qué momento y cómo surge ese interés de asociarte, de crear gremio, de esa iniciativa? ¿Cómo es ese modelamiento? ¿Cómo llegas tú a pensarte acá? Bueno, entre varios. Bueno, primero que todo, pues tengo que informar que la Asociación Colombiana de Archivistas, ACAR, fue fundada en 1973 por un grupo de archivistas que estaba encabezada en ese tiempo por Luis Guillermo Álvarez, que ahorita se me está olvidando hasta el nombre de él. Él era el jefe de archivo de ENCA, era una textilera de Antioquia, de Medellín concretamente, y él sería el primer presidente. Eso comenzó a principios del 73. Y el 3 de octubre de 1973, Luis Guillermo recibió la personería jurídica de la Asociación Colombiana de Archivistas. Pero esa personería tenía fecha 2 de octubre de 1973. Pues fue tanta la alegría de él que dijo, no, hoy voy a dedicarlo para nombrar el 3 de octubre como el Día del Archivista Colombiano y de los archivos. Por eso fue que durante tanto tiempo el 3 de octubre fue considerado el Día de los Archivistas. Luego ya viene la Sociedad Colombiana de Archivistas, que cambia el día y lo determinó para el mismo mes, pero el día 8 de octubre, ¿no? 9 de octubre. 9 de octubre. Correcto. Entonces el 9 de octubre ya se institucionalizó y se hace por un decreto nacional, y eso pues lógicamente le da mayor relevancia al Día de los Archivistas en Colombia. La Asociación Colombiana de Archivistas tenía dentro de su misión la de exaltar y divulgar la misión de los archivos y los archivistas en condición de administradores del acervo documental de la nación. Y está muy relacionado con lo que hace también la Sociedad Colombiana de Archivistas. El eslogan de ACAR era ACAR, símbolo de desarrollo de una profesión. Me parece que tenía un eslogan muy llamativo. Bastante. Y es un eslogan que con el tiempo se fue fortaleciendo y fue fortaleciendo la misma profesión. ACAR estaba conformada por capítulos. El primer capítulo que se creó fue el de Antioquia. Luego vino el capítulo de Cundinamarca, estuvo el capítulo de Caldas, el capítulo de Risaralda, que tuve el honor de crearlo. El capítulo de Córdoba también lo creé. Estaba también el del Valle, Santander y Pasto, que ya operaban antes y operaban independientemente, tanto financiera como administrativamente. El capítulo de Antioquia tenía una publicación semestral que se llamaba Archivo y Gerencia, y el capítulo de Antioquia, Carta de Archivo. En 1985, después de varios años, se aprueban los nuevos estatutos que fueron promulgados por el profe León Jaime Zapata y Juan Orduz, dos expresidentes de ACAR, los cuales dentro de esos estatutos crearon la ACAR nacional. Pero eso se quedó prácticamente en el papel por más de 5 años. Yo conocí a ACAR en 1978
y me dijeron que el presidente en ese tiempo del capítulo de Cundinamarca era Jorge Alberto Montoya Godoy. Lo llamé, le di una cita y él me atendió en el Archivo Nacional de Colombia, para esa época, que estaba situado en la Biblioteca Nacional, al lado del liquidado Inravisión. Nos reunimos porque él era el jefe de microfilmación, me dio algunas publicaciones y el formulario de afiliación. Al año siguiente presenté la solicitud al periodo siguiente y fue aprobada por la Junta Directiva que presidía el honorable profesor León Jaime Zapata. En 1980 fuimos convocados a la Asamblea General Ordinaria y allí me nombraron como tesorero. Y el presidente era Juan Orduz, que era el jefe de archivo de la Universidad Militar Nueva Granada, con quien hicimos grandes actividades y logramos recuperar algunos dividendos para la asociación. En el siguiente periodo me nombraron como vicepresidente y coordinador del comité de capacitación, y en ese estaba Carlos Manuel Villabona, jefe de archivo del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica, con quien hicimos varias actividades de capacitación que también nos ayudaron mucho para reforzar la parte económica de la asociación, del capítulo de Cundinamarca. En el siguiente periodo me nombraron auditor y terminado el de auditor ya me iban a nombrar presidente. Entonces yo en ese tiempo estaba terminando mi carrera de ingeniería, les dije que no podía, que más bien les podía colaborar con otro periodo de auditor. Entonces rechacé esa presidencia y volví nuevamente a la auditoría. En 1988, cuando llegué al Tecnológico de Antioquia, encontré un alumno que era muy inquieto, muy trabajador, muy consagrado, llamado Alberto Trujillo Monsalve. Me dijo que él era el tesorero del capítulo de Antioquia y me dijo que quería presentarme a la junta directiva del capítulo de Antioquia. Al cabo de algún tiempo cuadramos una reunión con esa junta y me comentaron que ACAR estaba en su segunda crisis financiera. La primera había sido finalizando los años 70 con un presidente que le dio mal manejo y que dejó a ACAR endeudada, con muchos problemas, y luego llegó otro presidente llamado Hernán Tobón, que prácticamente la revivió y le dio ese empuje para pagar las deudas que tenía. Prácticamente el periodo de él fue pagando deudas, pero la logró sacar adelante. Cuando viene esta segunda crisis, Gustavo me propone que asumamos esa presidencia. Entonces yo le dije a Gustavo, yo acepto si eres mi vicepresidente, y si no, no me le mido. Yo ya sabía que Gustavo era un gran trabajador y aceptamos ese reto y organizamos un plan de trabajo, lo presentamos a la Asamblea General Ordinaria de 1990 y enfocamos nuestro trabajo con la creación de los capítulos de capacitación. Está el capítulo, el comité de legislación, el de relaciones públicas, el comité financiero, el comité de comunicaciones, que precisamente lo manejó el presidente a quien le recibí, que hizo también muy buenas relaciones en cuanto a hacer relaciones con las emisoras, con el periódico El Colombiano y El Mundo, y nos aceptaron varias entrevistas y logramos hacer buenas campañas. Cuando nosotros recibimos a ACAR, habían 27, 28 socios. La oficina se debía como 3 o 4 meses de arriendo. Había unas cuentas por pagar, pues eran pequeñas, y el ultimátum era que debíamos devolver la oficina o teníamos la opción de compra. Entonces, la primera tarea, pues tratar a ver cómo hacíamos con la sede. Entonces, hablé con el dueño, le dije que necesitaba que me diera 6 meses de plazo para yo decirle si le comprábamos o le devolvíamos la oficina. Comenzamos a trabajar con capacitación, recuperamos alguna cartera a pesar de que éramos pocos socios, organizamos actividades,
pedimos a los socios institucionales, porque teníamos como 5 socios institucionales, le pedimos que nos hicieran una donación que iba a estar destinada a la compra de la oficina, y a los 6 meses efectivamente llamé al dueño de la oficina y le dije que sí, que le compraba la oficina. Entonces le dijo, listo, ¿y cuándo puedo tener mi dinero? Entonces le dije, el problema es que no la tengo completa, le puedo dar por ahí un 70%. Pero primero le pedí un descuento. Entonces él dijo que listo, me dio el descuento. Y ahí fue donde ya le dije que necesitaba que me diera plazo. Y dije, no, me pide descuento y todavía que le quedé de plazo. Pero logramos, a pesar de eso, lograr ese descuento y nos dio como 4 o 5 meses más de plazo para recoger el dinero y poder comprar la sede y decir que Dakar ya tenía sede propia. En 1990 organizamos el segundo Encuentro Nacional de Archivistas y la segunda Convención Nacional de Delegados. Con esa convención se creaba la Dakar Nacional, que había plantado León Jaime y Juan Jesús Orduz. Con eso se formaba una Dakar Nacional que estaba por encima de todos los capítulos. Había una Asamblea Nacional que estaba formada por los delegados de cada asamblea de los capítulos. Entonces iban 2 de la asamblea y iban 2 de la junta directiva, y el presidente iba por derecho propio. Entonces reunimos el segundo encuentro nacional, hicimos la convención y en esa asamblea quedé en la junta directiva nacional, y la Junta Directiva Nacional me nombró presidente nacional. En ese tiempo, organizar cualquier evento implicaba mucha planeación, mucho trabajo, se tenían que dedicar muchas horas en la comunicación, prácticamente se trabajaba con las uñas, no había redes sociales, ni correo electrónico, nuestras redes sociales eran el teléfono, los oficios que despachábamos a través de postal, que llegaban al destinatario a los 8 o 15 días, el servicio de correspondencia era pésimo, y con eso logramos organizar el segundo Encuentro Nacional de Archivistas y primera convención. En los comités, todo el mundo decía, no, que por ahí llegarán unas 50, 60 personas, pero mi meta, cuando proyectamos el evento, era que tenía que reunir por lo menos 200 personas, y muchos no creyeron, y a la final reunimos 301 archivistas de todo el país. Nos apoyamos mucho también con la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio nos dio un listado de empresas, a todas esas empresas le mandamos la invitación, tanto al gerente como al archivista, para que participaran en el evento. Durante mi gestión, conté mucho con la ayuda de mi amigo, el doctor Jorge Palacios Preciado. Nosotros teníamos alguna actividad y él estaba de primero allá, él iba mucho a Medellín. También con la profesora Mariela Álvarez, el doctor Hugo Noel Parra, que era el decano de la Facultad de Bibliotecología Archivística de la Universidad de La Salle. De La Salle, sí. Y cuando terminé la junta directiva del capítulo de Antioquia, entregamos más de 300 afiliados, después de haber recibido 28, entregamos una sede propia, dotada de material didáctico, y compramos el primer computador. Justamente esa fue mi historia por acá. Perdóname, Lili, es sorprendente y es inimaginable pensar en el mundo antes de las redes sociales. A eso me nos referíamos con esa historia oculta. Si bien hoy día es un poco difícil trabajar, mover recursos, esfuerzos para impulsar una iniciativa tan importante, ¿cuánto más en esta época? Como nos dices tú, que movías a través de correo certificado, con unos tiempos de entrega tan largos. Pero mira que la constante está ahí, ¿no? La visibilidad del gremio, la apuesta del gremio, y eso también te hace surgir incluso en la asociación, que era lo que veíamos de tu experiencia laboral y se refleja allí. Quería hacer una pequeña precisión, y hay muchos comentando en el post, algunos
comentario respecto al día del archivista. Sí, cuando Albeiro comentaba que era el 3, fue por ese primer momento, por el inicio de ACAR, por lo motivado que estaba. Años después ya se formaliza, por supuesto, y se establece el día 9 de octubre, pero era solo hasta ese momento donde se empezó a hablar de una primera fecha, se mantuvo esa fecha, pero luego se ajustó con el tiempo. Solo para esa pequeña precisión allí. Sí. Yo quiero hacerte una pregunta, Albeiro, y es, tú mencionabas que arrancaron, cuando tú llegaste acá, arrancan con, o ya tenían 28 afiliados, ¿cierto? Y al momento en que tú terminas tu gestión, terminan con 300, ¿correcto? ¿Cuánto tiempo pasó entre este número y este otro? Y que, pues, como nos lo mencionaba Andrés hace un momento, tu labor y tu gestión fue significativa, fue importante, de una u otra forma, fue la que tomó el poder para cumplir con ese eslogan que ACAR promulgaba, que era el símbolo de desarrollo de una profesión. O sea, realmente se cumplió con el objetivo de desarrollo de profesión. ¿Cuánto tiempo pasó entre esta y esta cifra? Bueno, eso fueron prácticamente 2 años de trabajo, de trasnochadas, inclusive cuando estábamos organizando el encuentro, pasé 3 noches sin poder dormir. O sea, el estrés llegó a ese tanto que no podía conciliar el sueño, y una amiga que también nos colaboró en la organización de ese evento, que trabajaba en empresas públicas de Medellín, que se llamaba Piedad Meneses, me consiguió una cita en el seguro porque me vio tan mal que yo estaba también hasta preocupado. Entonces Claro. me dijo, no, eso es puro estrés. Entonces fueron un trabajo de 2 años y otros 2 años con la presidencia nacional. Infortunadamente creo que el enfoque que le dio la ACAR nacional no se cumplió. Los capítulos primero eran independientes, ahora ya dependían de un ente nacional. Y los capítulos también tenían que dar una cuota que era el 50% de la cuota de sostenimiento. O sea, el capítulo tenía que, los afiliados pagaban una cuota y la mitad iba para la ACAR nacional. La ACAR nacional necesitaba un sostenimiento. Entonces, yo creo que ese paso le dio mucha dificultad para que se pudiera hacer una ACAR nacional. También estaba, o sea, las discordias. ACAR siempre estuvo en Medellín, el presidente nacional siempre era Medellín por derecho propio, porque era la sede. Entonces, los capítulos ya comenzaron a molestarse porque Medellín siempre manejaba, Medellín era el que dictaba las normas, Medellín era el que manejaba la plata hora. Entonces, yo creo que ahí ya se presentó el primer impasse que prácticamente llevó más adelante, más o menos en el año 96, a declararse la emergencia administrativa, económica, legal y orgánica de ACAR. Y finalmente, cuando ya ACAR estaba a punto de celebrar sus 25 años, finalizó, no pudo seguir trabajando. Considero que nosotros fuimos injustos con ese gran trabajador que fue Gustavo Trujillo, lo dejamos solo y ya nadie le apoyaba, nadie le colaboraba, y ya no fuimos capaces de sacar. El doctor Palacios nos llamó a los dos, dijeron que tratáramos de otra vez de revivir a ACAR. Yo ya llevaba, yo duré 15 años con todas las juntas directivas de ACAR. Entonces fueron 15 años muy desgastantes, 15 años en que sacrifiqué a mi familia. Yo ya no tenía tiempo porque yo salía a las 6 de la mañana para el Tecnológico de Antioquia a dictar clases de 6 a 8. En ese tiempo había muchas personas que se estaban capacitando, y entonces tenía a veces clases al mediodía y por la noche también tenía que dictar clases o
o el día que tenía libre me iba para Dakar a seguir trabajando. Entonces, yo salía por allá faltando un cuarto para las 6 y llegaba por ahí a las 10 de la noche. Entonces, eso fue sacrificio, sábados y domingos era en Dakar. Entonces fue muy duro y muy desgastante. Entonces, cuando yo renuncié a Dakar en el año 93, dije que les agradecía mucho, pero no quería saber más de agremiaciones y me alejé prácticamente de toda actividad archivística. Yo quiero decirte que a mí me llama profundamente la atención cuando tú mencionas todas esta serie de actividades que organizaron con los pocos recursos que tenían en el momento, por decirlo así, pocos en relación a lo que hoy tenemos al alcance, ¿cierto? Y es que a pesar de las circunstancias, de la época, del momento, de los recursos con los que se contaban y de todas las estrategias que se implementaron, me llama profundamente la atención esa visión estratégica que se implementó y que logró consolidar a CAR y a llevarlo como a su nivel máximo, a la cúspide de lo que ustedes pensaban y habían con la intención en la que participabas en ACAR. Y pues debido a esto quiero hacerte una pregunta. Yo quiero saber si esta planeación estratégica en cierta medida aportó a que en medio de esas crisis, más o menos yo identifico unas 3 crisis, se logró salir a flote de esa crisis gracias a esa visión estratégica. Y te complementaría la pregunta, si tú consideras que esa formación profesional como ingeniero industrial influyó en tus propuestas de planeación, en toda esta visión estratégica, en todo este mejoramiento de cara a una nueva consolidación de ACAR, así como pues la misma superación de estos momentos difíciles. ¿Tú consideras que influyó tu profesión, que nos hace falta tal vez visión estratégica, que es importantísima? Te escucho. Sí, básicamente todo fue planeación estratégica exactamente, pero para hacer esa planeación había que hacer una programación, había que hacer ejecución, teníamos que mirar a ver qué era lo que íbamos a hacer y cómo íbamos a recuperar los recursos. Entonces fue una planeación estratégica y un arduo trabajo durante esos 2 años. Después, eso me dio para publicar un artículo cuando me llamaron del Archivo Histórico de Antioquia para que les dictara una charla. Entonces, pues lo que tenía ahí a la mano era la experiencia que había tenido con ACAR. Entonces presenté un artículo que llamé Planeación Estratégica Alternativa al Servicio de la Archivística. Ese es un documento que publicó el Archivo General de la Nación en las memorias de archivos e historias de Antioquia, creo que se llama el documento. Y ahí está el artículo. Qué interesante para nuestros seguidores en este momento, si tienen la oportunidad de hacer esta consulta de este artículo, porque pues complementaría bastante toda esta línea histórica que estamos construyendo desde Activística. Es apenas lógico pensar que el ejercicio de dirección y liderazgo de ACAR fue consignado en una gran cantidad de documentos de archivo, como lo estás mencionando, como estos artículos, publicaciones, provechoso además desde el ejercicio de la escritura, que según nos cuentas. Y de esto yo quisiera preguntarte, ya que estamos invitando a nuestros seguidores, si hay la oportunidad de consultar este artículo, ¿tú sabes qué pasó con todos estos documentos, con toda esta producción archivística, con estas historias, con estas publicaciones, con el archivo de ACAR? ¿Tú sabes dónde reposa en este momento? Bueno, esa es una pregunta que yo me hice porque en 1989 nosotros el 3 de octubre estábamos celebrando el Día del Archivista y teníamos un evento e invitamos al doctor Jorge Palacios Preciado. Y nos llevó la buena noticia de que iba a salir la Ley General de Archivos, la ley con la cual se creaba el Archivo General de la Nación. Nos presentó el texto y en ese texto nos llamó la atención un artículo que decía, el último párrafo decía, o el último artículo, perdón, decía
Con esta ley se deroga el decreto 2527 y el 3354. Y esos decretos hablaban era de la microfilmación. Eran los que le daban el valor probatorio a las reproducciones que se hicieran a través de microfilm. Entonces le dijimos al doctor, eso no lo podemos hacer. Vamos a dejar sin piso jurídico la microfilmación, que es lo único que nos respalda ahora. Entonces el doctor dijo que sí, que le parecía bien. Entonces nosotros redactamos el artículo 12, se lo mandamos por escrito y efectivamente en diciembre aparece la ley 80 de la ley 89 con nuestro artículo tal como se lo presentamos al doctor Palacios. Entonces, viendo eso, yo me acordé y averigüé en Medellín dónde estaban los archivos, porque quería recuperar esa carta porque era un recuerdo que yo tenía ahí, porque el doctor Palacios nos tuvo en cuenta para ese artículo. Entonces, como la CAR ya se había acabado por esa tercera crisis, esa crisis que se presentó llevó a que embargaran la oficina por ciertas deudas y la oficina se perdió, se perdieron los materiales, creo que se pagaron con el computador, creo que el retroproyector que habíamos comprado, se pagaron deudas y la oficina fue embargada y se perdió definitivamente. Entonces averigüé qué había pasado con los archivos y me dijeron que los habían mandado a una entidad que nos habían guardado ese archivo muy generosamente y que no tenía ningún costo. Bueno, ¿y qué pasó con el archivo? Dije, no, pues esa empresa o esa entidad eliminó documentos porque supuestamente habían cumplido el tiempo de retención y cayó el archivo de ACAR. Infortunadamente, ese patrimonio se perdió. Se perdió. Yo me acordaba inclusive de RCN Radio. Una vez estaba en la universidad y un compañero necesitaba un audio de Batman, que era del M19. Entonces fui y hablé con don Juan Gosay, que era el director del noticiero, y le dije que necesitaba una grabación, que si me la podía facilitar. Y me dijo, no, vaya, y le dice al muchacho que estaba ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, y fui y le dije a él, venga, ¿por qué no me presta la grabación de Batman? Y me dijo, no, el director anterior, que se llamaba Darío Hoyos, llegó una vez acá y dijo que qué hacían todas esas cassettes ahí. Dijo, y las emisoras necesitan allá los cassettes para grabar. Manden eso a las emisoras. Y se perdió una memoria valiosa de todas esas entrevistas que habían hecho grandes periodistas. Entonces, eso es otra anécdota que tengo con respecto a lo que nos pasó en RCN. Entonces, prácticamente ahí se perdió esa audioteca. Triste, bastante triste. Sí, se alcanzó a entrecortar un poquito, pero la idea para transmitirlo al público es que cuando estos cassettes que fueron a recuperar y a querer consultar, entonces habían sido reutilizados, los habían sobrescrito y ya no existía memoria entonces, ¿cierto? Que fue el caso de RCN. Andrés, ¿tú quieres decir algo? No, era simplemente manifestar esa preocupación que nos expresa Albeiro, y es que hoy día se sigue viendo. Si uno hace a manera de ejercicio académico esa práctica de preguntar por un documento, o sea cual sea su soporte, de algún periodo de tiempo en especial referente a una historia tan importante, pues para el ejemplo del M19, por ejemplo, pero si lo hacemos para otro, ¿será que sí están? ¿Será que en otras entidades sí los conservaron? ¿O qué fue lo que pasó para que definitivamente no se conservara como debía ser este archivo histórico? También quería agregar que digamos que la dinámica del trabajo de Albeiro ha estado muy de la mano con la gestión o la elaboración de conceptos normativos,
ha aportado luces a la ley, decía que estuvo en los apartes de la ley 80, la cual se promulga el AGN, ¿m? Y es justamente allí donde se le empieza a dar esa forma, se empieza a modelar un poco y se rescata esa idea de, como lo mencionamos antes, del eslogan de ACAR, el símbolo del desarrollo de la profesión. Por dicho, con ese postulado es ese primer acercamiento a la profesionalización, al reconocimiento de la profesión, ¿cierto, Albeiro? Ujú. Justo por ello quería, ya digamos, entrando un poco más en materia de la ley, preguntarte justamente eso, pues, ¿cómo fue ese proceso de transformación? ¿Cómo se logra plasmar ese ideal de un proyecto de reconocimiento de la profesión? ¿Cuáles fueron esas primeras aproximaciones? ¿Cómo llega a convertirse en ley? O sea, ¿cuáles fueron algunos de, porque sabemos que son muchísimos los actores que intervinieron allí? Parte de lo que veíamos hace 8 días, pero ¿cuál fue desde tu visión y tu ejercicio esa experiencia de los inicios de la ley, o no sino de la ley, del reconocimiento de la profesión? Bueno, básicamente eso fue prácticamente entre 1990 y 91 que lanzamos el primer proyecto en el cual se estaba buscando el reconocimiento de la profesión de archivista en el territorio nacional, así lo habíamos llamado. Ese fue también un proyecto que trabajamos con Gustavo Trujillo, porque Gustavo ya en ese tiempo era el coordinador de legislación, quien fue un excelente aliado, y considero que entre los dos pudimos llevar a cabo ese liderato. En ese proyecto nosotros establecíamos 4 niveles. Hablábamos del profesional y le damos una categoría. No recuerdo cuáles eran como esa categoría, pero era el profesional, que tenía un rango más alto. Estaba el tecnólogo, estábamos pensando en los archivistas del Tecnológico de Antioquia, en la carrera de Administración Documental y Micrografía. Teníamos los auxiliares del SENA, como una tercera categoría, y una cuarta era el archivista empírico. Ese archivista empírico tenía que cumplir una cantidad de horas de capacitación, tenía que presentar o certificar una experiencia laboral, y además tenía que presentar un examen de conocimiento que nosotros habíamos considerado podía ser ACAR, la que iba a evaluar esos activistas empíricos. En ese tiempo aprovechamos que estaba el doctor Manuel Ramiro Velázquez Arroyave, que era un representante de Antioquia y que era hermano de la directora del Archivo Histórico de Antioquia, de Amparo Velázquez. Nos reunimos con él y Gustavo. Él nos dijo que no se iba a referir al texto porque no podía evaluar, pero nos dio unas recomendaciones que teníamos que hacer para hacer esa sustentación. O sea, todo ese protocolo parlamentario. Y nos habló mucho del tiempo que se requería. Prácticamente nos dio a entender de que teníamos que estar en Bogotá para poder adelantar eso. El proyecto fue discutido por varios archivistas a nivel nacional, nosotros le mandamos comunicaciones, y cuando José Douglas estuvo en Medellín, él dijo, ¿y eso qué? ¿Cómo se llega a eso? Y él lo dijo hace 8 días. Sí. Y efectivamente recibí el concepto de él, que también quedó en ACAR, no me quedó copia, y él, cuando salió la ley, ahora en el 2010, él me mostró el documento que me había enviado de respuesta. El borrador. Es una persona muy organizada, y me mostró ese documento. Y yo, pues, de ACAR, yo prácticamente todo era para el archivo, yo no me quedé con nada, todo lo devolví, y inocentemente me quedé sin ningún documento. Pues tengo por ahí algunas comunicaciones que guardaba extras y algunas publicaciones que alcancé a coleccionar. El proyecto no se continuó, fue archivado y lógicamente quedó en la destrucción de los archivos. Pero me encantó que después de esos 20 años, por fin tengamos un reconocimiento, y gracias a José Douglas por esa labor desinteresada que le demandó 5 años
de mucho protocolo, de muchas visitas al Congreso. Yo llegué cuando ya prácticamente ya estaba aprobado y yo no me volví a conectar con José Douglas, y él trabajó pues creo que con otro grupo y logró sacarlo adelante. Pues yo creo que a José Douglas le debemos mucho por esa forma tan desinteresada que trabajó. Pues en ese tiempo no pudimos seguir trabajando con la ley del archivista, pero sí seguimos trabajando buscando, por ejemplo, el reconocimiento que se le debía hacer a las nuevas tecnologías. Hicimos unos eventos o encuentros en el archivo bueno, no, en el Paraninfo del SENA y en el Tecnológico de Antioquia, donde se buscaba el reconocimiento de que las imágenes tuvieran el mismo valor probatorio que el original. Inclusive nos acompañó mucho también el doctor director de la Cámara de Comercio de Medellín, y se presentaron varias alternativas, varias discusiones, y por último se hizo un proyecto, lo trabajó o lo mandó el jefe, el coordinador de publicaciones, no sé cómo hizo, y al tiempo salió el decreto 2620 del 93, que reglamentaba que todo comerciante podría conservar sus archivos utilizando cualquier medio técnico que garantizara su reproducción exacta, como la microfilmación, la micrografía y discos ópticos, entre otros. Ahí fue donde se plasmó prácticamente el primer lanzamiento que iba a garantizar la reproducción a través de los medios técnicos. Entonces, esa fue prácticamente el punto de partida, y luego vendría la ley 527, que es la de comercio electrónico. Correcto. Albeiro, yo noto que bueno, a partir de todos estos hechos históricos, de todos estos esfuerzos, ¿cierto? Estos esfuerzos que hasta ahora muchos están conociendo, seguramente con asombro de ver que esto ha sido liderado en cabeza de profesionales que tenían otra profesión, ¿cierto? De personas también que tenían conocimientos empíricos y todos estos roles que tú mencionabas hace un momento y destacabas como esa formación técnica y tecnológica. Y es por esto que yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú consideras que la ley logró garantizar una debida transición y reconocimiento para quienes hasta ese momento venían ejerciendo la función archivística de manera empírica o sin ese certificado profesional? Bueno, yo creo que la ley sí se quedó corta en eso. Se le quedó debiendo a los archivistas empíricos que hubieran tenido un reconocimiento, y por eso es que en este momento hay mucho inconformismo, digamos, con la posición que están teniendo muchos archivistas que todavía siguen en sus puestos. Lógicamente nos encontramos en una transición, y después de 10 años vemos que se está luchando todavía para conservar la profesión y que las empresas contraten personal profesional, personal capacitado. Pero hay mucho archivista empírico que se quedó ahí y que prácticamente pues se le están cerrando las puertas. Las puertas, sí. Son 10 años que sé que la sociedad y el Colegio Colombiano están luchando por eso, pero ahí hay una transición. Ya antes las empresas, dentro de su perfil, decían que el jefe de archivo tenía que ser un ingeniero industrial o un administrador de empresas. Ya las empresas están cambiando, digamos, ese perfil, y ya están exigiendo profesionales en archivística. Ya dicen que un profesional en archivística o un tecnólogo o un técnico con cierta capacitación. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, entonces va definiendo qué perfil van a buscar. Inclusive en la misma ley se desconoció a los tecnólogos. Y esa fue una lucha y una pelea que armó
que armaron en el Tecnológico de Antioquia, porque ¿dónde quedan los tecnólogos para que siendo que ellos también tenían una carrera profesional, se estaban quedando por fuera? Entonces, Sí. ese fue otro de las inconsistencias que de pronto hubo dentro de la ley. Pero de todas O sea, maneras, pues, fue así que se planteó. Sí, no se cumplió con el denominado parágrafo de transición. Correcto. De todas maneras, vea que el mismo Archivo General de la Nación dice que las tablas de retención y las tablas de valoración tienen que ser elaboradas por un grupo interdisciplinario. Inclusive hablan de otros profesionales, no hablan solo de un ingeniero industrial, hablan de un abogado y un historiador. Alguien, hace 8 días, en la charla, alguien escribió, para esto se requieren aliados. Y efectivamente, aquí requerimos aliados para poder hacer un trabajo. En las empresas hay profesionales en cada una de las dependencias. Son profesionales que son especialistas en su área, como en personal está el abogado, para llevar contabilidad está el contador, y así sucesivamente. Y cuando hay alguna reunión, se tienen que interactuar para poder llegar a una conclusión, para hacer sus proyectos, para adelantar nuevas propuestas, para hacer el presupuesto tienen que intervenir todos, y así sucesivamente. Entonces, aquí se necesitan alianzas, y el mismo archivo está promoviendo alianzas. Esa es uno de los tantos valores agregados de algunos, de la buena práctica en gestión documental y de la elaboración de buenos instrumentos. La sinergia con las demás disciplinas o especialidades. Bueno, pues, hasta este momento hemos visto parte de tu hoja de vida, muy importante la historia de ACAR, ese paso que da o lo que permitió, lo que se logra con ACAR de cara a la ley o al reconocimiento por lo menos o a las versiones previas a lo que hoy es la 1409, y es justamente por todo ese trabajo que hiciste que por allá en el 2012, ¿cierto? Me corrige si estoy mal, se te otorga el Premio Nacional del archivista Jorge Palacios Preciado, ¿cierto? Yo quisiera que por favor nos contaras un poco, pues, qué significó para ti este reconocimiento, pues, a un trabajo de toda la vida, porque no son ardua labor. Sí, son demasiados años trabajando en pro del reconocimiento. Además del esfuerzo. Completamente. Bueno, yo en mi vida he recibido prácticamente 4 reconocimientos. Uno de Mercado Libre, que me declaró el vendedor del año, perdón. Y yo lo voy a hablar de menor a mayor. El segundo fue el que me dio el Tecnológico de Antioquia por reconocimiento de 5 años de labor docente. El tercero, un pergamino que me dio la Asociación Colombiana de Archivistas por la labor como presidente. Y el más importante, y que me siento muy orgulloso, muy honrado y afortunado, que es la máxima distinción que se recibe en Colombia, el Premio Nacional del Archivista, Jorge Palacios Preciado, sobre todo con ese señor que fue mi amigo y que lo admiré mucho, que llevó a sacar a los archivos y a los archivistas y darles también su estatus. Él hizo una gran labor al frente de los archivos. Eso pues me llenó de mucho honor, de mucho orgullo, y aquí aprovecho para agradecerle enormemente a mi querida amiga Rocío Olivares, que fue la que me postuló para ese premio y que eternamente se lo estaré agradecido. Por eso la quiero mucho. Ella nos está viendo en este momento, entonces sí recibió tu saludo. Saludos, Rocío. Wow, es bastante, es muy grato, es la parte bonita del reconocimiento a una vida, a una labor completa de visibilidad, de profesionalizar, demostrar qué hay en los archivos, toda la historia
no contada de los archivos a través de las experiencias. Alvero, si bien ese reconocimiento es un símbolo, por supuesto, de estatus, te hace sentir muy orgulloso por tu labor propia como archivista o por tu trabajo en pro de la archivística. ¿Tú cómo percibes el desempeño actual de los archivistas en el país? ¿Cómo es este panorama? ¿Hacia dónde crees que nos estamos yendo o hacia dónde deberíamos ir? ¿Tú, qué te merece este desempeño actual de los archivistas? Bueno, nosotros nos encontramos en un proceso en la historia. Si vamos a ver cómo se manejaba el documento, tenemos que remitirnos a 4000 años de historia, cuando partimos de las inscripciones en piedra, pasamos por el papiro, luego llegamos al pergamino y ahora con el papel. Nosotros prácticamente arrancamos en una línea casi que horizontal y que iba tendiendo a subir. Y podemos decir que hasta el siglo XIX, cuando aparece la microfilmación, el documento es reemplazado. Entonces yo aquí como que trato de meter a Alvin Toffler como cuando él hablaba de las 3 eras de la humanidad. Entonces, para mí, la primera hora, bueno, tendríamos una primera era que es la prehistórica. Luego entramos la de papel, que es la que todavía seguimos manejando, pero llega la microfilmación y nos da un giro pequeño hacia arriba. Pero en los últimos 50 años, esa curva se disparó completamente. Y nos encontramos como en una curva asintótica. Una curva asintótica es la que se encuentra en el eje Y, pero que nunca se encuentra, porque cada vez vamos a encontrar nuevas formas de manejo de la administración documental. Ahora, por ejemplo, inicialmente pues era papel, luego hablamos del microfilm, luego hablamos del disquete, de 5 1/4, de 3 1/2, luego pasamos al CD, luego llegamos al DVD, ahora estamos con las memorias y luego llegamos a la tecnología de punta. Entonces vemos que cuando teníamos esa línea del papel casi pegado a la X, ahora eso se nos ha disparado completamente y la tecnología prácticamente se ha visto en los últimos 50 años. Entonces el crecimiento es vertiginoso. Entonces el archivista se tiene que preparar para eso. Ya ahora el concepto de manejo de la información está cambiando. Ya, por ejemplo, cuando se estaba hablando de la Ley General de Archivos, yo tuve la oportunidad de trabajar en una mesa con el doctor José Gregorio Hernández, que era magistrado. Y en esa oportunidad le decía en la mesa que sí, qué posibilidades había de reformar dentro de la Ley General de Archivos el Código de Comercio, que establecía que los documentos habían que conservarlos 10 años, que si nosotros los tecnificábamos, que qué posibilidades había de que el tiempo de retención se bajara a 2 años para poderlos eliminar y no guardar tantos documentos por 10 años. Y ahí estaban las señoras del archivo histórico y me dijeron, pirómano. Entonces, ahora vamos a la realidad y ¿qué vemos? Que los documentos se están guardando solo 2 años. Por ejemplo, el éxito. El éxito está guardando los documentos 2 años y ya los está eliminando con su digitalización certificada. Entonces vea que poco a poco nos hemos ido acercando a la tecnificación. Ya la ley es más expedita en cuanto a eso. Ya, por ejemplo, ya tiene reconocimiento y el decreto, la ley 1080 ya establece que
la tecnología va a avanzar. Nosotros en el tiempo pasado, la tecnología, la legislación estaba muy por debajo con la tecnología. Ahora casi que estamos a la par. Entonces, por ejemplo, ahora la certificación, la digitalización certificada puede permitir la eliminación. Y esos documentos tienen el mismo valor probatorio que su original. Hace unos 15 o 20 días, una de los panelistas de activistas hablaba que muchas personas querían ver el documento impreso. Entonces, había un correo electrónico que tenía firma digital. Entonces, que lo quería ver. Entonces, el panelista le decía que lógicamente, si lo imprimía no iba a ver la firma, porque eso iba encriptado. Y eso es lógico. Entonces, esa es la razón. Por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, las tablas de retención, cuando nosotros hacemos selección tenemos que poner un 10%, si nosotros ponemos 5% no la pueden devolver o no la devuelven. Claro. Creo que la devuelven. Entonces, ese es otro aspecto que también hay que reevaluar, porque, por ejemplo, yo que manejaba Postobón, yo podría estar recibiendo 1000 cajas anuales. Si yo fuera a hacer selección, tenía que guardar 100 cajas por año. En 20 años tengo 2000. ¿Dónde guardo 2000 cajas a Postobón? Y si consigue, digamos, una alternativa de bodegaje, ¿cuánto le valen 2000 cajas solo para guardar un archivo histórico? El doctor, el profe Manuel Vázquez, también tuve el honor de conocerlo en Medellín, en una visita que hizo en el Tecnológico de Antioquia, y yo participé en un seminario con él. Y él dijo, y era uno de los especialistas en selección documental, y él preguntó al grupo, ¿cuánto se debe guardar de documento para el histórico? Y yo dije, así le dije, 10%. Me dijo, mucho, 5%, y es mucho. Y sin embargo, en los documentos, él escribió que la selección se tenía que hacer entre 5 y 10. Entonces, esa es otra anécdota que tenemos ahí de lo que es con un teórico de los archivos o de la archivística, como lo fue el profesor Manuel Vázquez, que hace unos 5 años. La última comunicación que tuve con él me dijo que tenía 73 años y que nunca creyó que iba a llegar a tanta edad. Esas recomendaciones, estos episodios que van muy de la mano con lo que decías antes. Hay que actualizarse, hay que llegar al momento coyuntural que estamos viviendo de la tan mencionada transformación digital. Hay que actualizarse, hay que mantenerse en la era en la que estamos viviendo. Hay que salirse un momentico ya del papel sin dejar de pensar en él y todos los atributos que presenta, pero definitivamente los archivistas debemos actualizarnos, debemos estar de la mano al boom de la tecnología, a las nuevas tecnologías, ¿cierto? Albeiro, vamos hacia ese lado. Sí, yo quiero hacerte una pregunta, Albeiro, antes de continuar con las preguntas de nuestros participantes, de quienes nos están acompañando el día de hoy. Y también hay una serie de comentarios donde se está enalteciendo tu labor. Antes de avanzar con esto, yo quiero preguntarte qué recomendaciones o sugerencias dejas hoy a las nuevas generaciones para que todo este legado construido, toda esta labor, todo este esfuerzo, desde un poco más allá del año 73, conforme tú nos has venido comentando, puedan ir consolidando mejores momentos para la profesión y que no se pierdan, que continuemos y avancemos fortaleciendo el gremio. ¿Cuáles son esas recomendaciones o sugerencias que tú haces hoy o esos llamados a que nos invitas hoy? Bueno, yo digo que trabajar y trabajar. Alguien agregó una más, pero yo digo solamente esas dos. Pero aquí lo más importante es la ética y los valores de la archivística, la vocación de servicio, porque es que
nosotros estamos dados a prestar un servicio. Y esa es una clave grande de que si nosotros prestamos buen servicio y nos acercamos al usuario, vamos a tener buenos comentarios y nos van a hacer más amable el trabajo. Entonces, para mí, cuando estuve trabajando en Postobón y ahorita que estoy con el sector público y privado, pues para mí lo más importante es que mis usuarios estén contentos con el servicio. El otro es amar y valorar la profesión. A veces las cosas no nos salen bien, tenemos que pararnos y continuar. Sobre todo cuando nosotros hacemos proyectos, digamos, cuando estamos trabajando por contrato, a veces todo no nos sale bien y nosotros tenemos que responder. A veces se gana, a veces se pierde, pero la responsabilidad. Como le decía Andrés, el archivista pues tiene que estar preparado, tiene que actualizarse permanentemente porque el avance de la tecnología es muy acelerado y si no nos actualizamos pues nos estaremos quedando relegados y nos van a reemplazar otros profesionales. Entonces es muy importante la actualización. Correcto, sí señor. Andrés, ¿tú tienes alguna pregunta de nuestros acompañantes? Digamos que nos aqueja un poquito el tiempo, pero hay una pregunta que es un poco recurrente y es ¿qué opinión te merecen o qué posible mejora o desde tu visión, cómo se podría reforzar la academia? Y en ese mismo orden de ideas de reforzamiento o acompañamiento de las academias, ¿qué opinión te merecen los gremios que siguen tratando o tratan o están haciendo algo por esa labor archivística, por seguir visualizando el ejercicio? Bueno, yo creo que la academia tiene que reforzar más en la parte administrativa, tiene que trabajar mucho en la reingeniería, tiene que tener mucho que ver también con la planeación y el presupuesto. Prácticamente eso es reingeniería y ahí es donde debemos de hacer como el énfasis. Y en cuanto a las sociedades o a las agremiaciones de archivistas, yo soy consciente de que el archivista es recibir, pero yo tendría que remitirme a lo que dijo una vez John F. Kennedy cuando se posicionó. Él dijo unas palabras muy sabias. Dijo, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer tú por tu país. Entonces ahora yo la llevo. No preguntes lo que tú puedes, lo que tu asociación, o sea, la Sociedad Colombiana de Archivistas puede hacer por ti, sino que pregunta qué puedes hacer tú por la Sociedad Colombiana de Archivistas. El archivista o el asociado siempre está esperando es que le den. ¿Qué hace la asociación o la sociedad? ¿Qué hace el colegio? ¿Por qué no se pronuncian? ¿Por qué tanto silencio? Entonces, no hay como un apoyo de esas personas para que apoyen, digamos, a esa junta directiva. La junta directiva prácticamente trabaja sola. Uno llama, digamos, a los socios, por ejemplo, a participar, a formar parte de los comités y ellos nunca se aparecen. Solamente están esperando es qué les van a dar, qué vamos a recibir. Pues cada junta directiva pues trabaja como puede. Detrás de eso hay un gran trabajo, hay un tiempo que le estamos quitando a las familias y ese tiempo pues prácticamente no se va a recuperar. Entonces, yo los invito para que formen parte de las sociedades o del colegio y que lleguen apuntes, que lleven propuestas que puedan permitir un desarrollo acorde con el crecimiento profesional que tenemos.
Muchas gracias, Albeiro. Yo te quiero contar que nos están viendo desde México. Tenemos a Irma Lidia Zárate, que nos está mandando un saludo muy especial. Dice, buenas noches a todos, saludos desde Oaxaca, México. También está Pepe Lupe con nosotros desde México, desde Toluca. También nos manda un saludo en este espacio de conversatorios activísticos. Y bueno, pues también hay alguien que te envía un saludo afectuoso y es Carlos Zapata. Entonces, Albeiro, queremos en nombre del equipo de Activística darte nuestros sinceros agradecimientos por haber compartido este espacio tan memorable, por haber participado en este conversatorio, por permitirnos construir historia a partir de tu experiencia, de toda esta labor, de todo este trabajo. Indudablemente fueron esfuerzos y trabajos que se hicieron con pasión, sin escatimar, de hecho, y de esto dio lugar a que hoy pensáramos en colectivo y a que tengamos una ley de archivista. Lo que ha logrado, pues, obviamente consolidar todos estos propósitos profesionales. Andrés, ¿quieres agregar algo? Sí, por supuesto, también me uno y extiendo ese agradecimiento a Albeiro por su tiempo, por contarnos, por dejarnos conocer un poco más de lo que es la archivística, de saber un poco más cómo se llega a esto. Siempre en cualquier proyecto de cualquier índole que se haga es necesario conocer la historia del mismo, y pienso que este ejercicio cumple con ese postulado. Por eso mil e infinitas gracias a todas las personas que se conectaron también, muchísimas gracias. Los comentarios, todas las preguntas o la interacción va a seguir en el post, no piensen que no vamos a responder, es por cuestiones de tiempo. Y pues, hombre, el llamado de Albeiro es completamente cierto. Hay que mirar qué podemos hacer nosotros por la archivística, en Colombia. Cómo podemos proponer y sumar. Cómo podemos unirnos a esos esfuerzos que muchos ya están haciendo. Simplemente es atender el llamado y aportar. No necesariamente, no siempre o no necesariamente es económicamente. También, por supuesto, invitarlos a la próxima sesión del martes con otro invitado de la talla de los invitados que hemos tenido, que también nos va a contar parte de la historia. Por supuesto, a que interactúen en todas las redes sociales. Y pues, Albeiro, mil y mil gracias. No sé si quieres dejarnos unas palabras finales a todas las personas que se están viendo. Ya ves que nos están viendo de algunos otros países. Sí, me nombran también por aquí a Puerto Rico. También nos están viendo desde Puerto Rico. Sigue adelante, Albeiro. No, pues para mí ha sido un placer, un honor. Ay, perdón. Tranquilo, sigue adelante, esto es fácil. No, para mí ha sido... Bueno, para mí ha sido un placer haber estado con este evento. Agradezco a Activística por su amable invitación. Ha sido un placer haber estado compartiendo con tantos archivistas de tantos países también, con los archivistas de Colombia, con los amigos que me mandaron saludos. Por ahí vi a Jimmy Alberto Acevedo, que también fue alumno mío, a Carlito Zapata, que lo admiro mucho, a mi querida Rocío, a Manuel Ignacio Pinayú, que hace más de 20 años nos conocemos, que él siempre está pendiente de mandarme un saludo, de hacerme una llamada, que qué más ha habido, y entonces los estimo mucho, y ahora a ustedes que los acabé de conocer. Ha sido un placer y muchas gracias por la invitación. A ti, Albeiro, muchísimas gracias, que tengas una feliz noche y de nuevo muchísimas gracias por participar en este espacio. Gracias a todos los que se conectaron también. Y nos seguimos viendo en el trabajo por la profesión, Albeiro. Esperamos tenerte por aquí. Que estén muy bien. Gracias a todos los que se conectaron. Seguimos interactuando en redes. Muchísimas gracias por su tiempo a todos. Y seguimos sumando afectos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.